abandonamos Castro Urdiales. Hoy tenemos la opción de llegar a Laredo, al albergue de Obuemes o como mucho a Santander. Eso creo que va a estar complicado. Ha salido el sol y esperemos que nos haga un buen día. La mañana se presentaba espléndida, nada que ver con el clima de días anteriores. Todavía en Castro Urdiales pasamos por la piscina natural El Pedregal, provocada por la erosión del mar en la roca que trasvasa agua al interior por un túnel natural cuando sube la marea. Siguiendo por el litoral, la isla de las Gaviotas nos recibe en la ensenada de Urdiales, donde también podemos ver la playa de Ospende. Avanzamos por el barrio Campijo hasta pasar por debajo de la autovía del Cantábrico. A estas alturas ya empezamos a notar movimiento peregrino. Buen camino. Gracias. La carretera local nos dirige a un bonito camino emboscado hasta el barrio de Alén del Agua. Aquí se ubica la ermita de San Marcos, de estilo gótico construida en el siglo XV. Fue restaurada en los años 70. Continuamos por un carril asfaltado paralelo a la autovía hasta la localidad de Cerdigo. Aquí nos recibe la iglesia de San Juan Evangelista, de orígenes románicos, fechada entre los siglos XI y XII. Vamos ahora para la costa. Muy pronto, las flechas amarillas nos dirigen a un sendero que transcurrirá por los acantilados de la costa. Estamos bordeando la costa por un camino en el que es más sencillo a veces ir a rastro que montado en la bici. Pues sí, aparte de lo irregular de algunos tramos, a veces es mejor tomarse las cosas con calma y disfrutar del entorno. Por eso, no dudamos ni un instante en caminar y recrearnos con este balcón del Cantábrico. Esta senda vuelve a enlazar con una carretera asfaltada que nos conduce a Islares, donde nos cruzamos con su iglesia de San Martín de Tours, construida a principios del siglo XVI en estilo gótico tardío. Esto es Islares y dentro de poco vamos a tener que afrontar un tramo de carretera de unos 9 kilómetros. Pero antes, dejamos aparcadas las bicicletas para hacer una pausa en la playa de las Arenillas. Pues por fin hace un poquito de calor. Vamos a intentar bañarnos. A ver si se nos quita este moreno albañil. Madre. Por ahí arriba van los peregrinos. Esto está helado, ¿eh? 19 grados. 19 grados. El que se vaya por primera vez cree que tiene 10. Inmersión, inmersión. Ay, ay, ay.
Madre mía. Bueno, y después de habernos pegado bañitos, retomamos el camino. Proseguimos el itinerario oficial tomando la Nacional 634 mientras bordeamos la ensenada de Oriñón con su cala del mismo nombre. Pasamos bajo la autovía A8 destino al Pontarrón de Guriezo, donde decidimos tomar la carretera K151 para seguir por el trazado oficial. Los peregrinos a pie tienen un carril peatonal a la izquierda. Hay otra alternativa que es seguir la Nacional 634 hasta Laredo, que recorta unos 6 kilómetros, pero nosotros nos ceñimos a la oficial. A esta altura, cruzamos el río Agüera y justo después entramos en el barrio de la Magdalena, donde topamos con la iglesia de Santa María de la Magdalena, lugar de un antiguo hospital. Esta iglesia data de la primera mitad del siglo XVII, de estilo clasicista. Apoyado en un contrafuerte, se puede apreciar un reloj de sol. Dejamos la carretera unos kilómetros para empezar a afrontar la subida al Alto de Lugarejos. El asfalto se convierte en pista de tierra que nos introduce en un bosque de eucaliptos. Este monte ofrece su resistencia y también nos preocupa un poco la presencia del barro. Subida bastante graciosa antes de llegar a Laredo. Nos quedarán 18 kilómetros para llegar y a ver si esto ya es bajada o seguimos subiendo. Coronamos el alto y el aspecto del firme cambia. Ante nosotros, el Valle de Manás, sin duda un bello paraje que disfrutamos en bajada. Mientras descendemos, vamos bordeando la ladera de la Peña de las Abejas, un alto de piedra caliza que alcanza los 341 metros de altitud. Esta atractiva ruta está provista también de numerosos prados y fincas separadas por muros de piedras que se ven salpicadas por algunas encinas cantábricas. La trayectoria nos hace conectar de nuevo con las inmediaciones de la A8, donde ya podemos contemplar el Valle de Liendo. Atravesamos el valle por los barrios de Iseca Nueva y Rocillo hasta llegar a Azas, capital del municipio de Liendo. Sí, aquí no vive nada mal. En Azas se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en estilo renacentista en el siglo XVII. Destaca su pórtico de entrada con sus arcos de medio punto. En el año 2002 fue declarada Bien de Interés Cultural. Sí, el pan más duro que el talón de un zapato. Con esto en el estómago, enlazamos con la Nacional 634 para llegar a Laredo. Retomamos la carretera hasta Laredo. Ahora es subidita. Seguimos el ascenso. Coronado el Alto, divisamos Laredo, uno de los principales puertos marítimos de Cantabria de la Edad Media, convertido hoy en un destacado núcleo turístico y residencial. Descendemos por el casco antiguo pasando por el ayuntamiento en busca de la playa de la Salvé. Qué buena playa tienen aquí también, ¿eh? Esta extensión de arena mide más de 4 kilómetros de longitud y abarca desde el puerto El Canto hasta el Puntal, lugar al que nos dirigimos por el paseo marítimo. Desde aquí vemos el Monte Buciero, en la otra villa, en cuya base se sitúa Santoña, otro municipio con fuerte tradición marinera. Para llegar hasta allí debemos hacerlo en barco, un servicio que en verano funciona con bastante regularidad. Ya en el Puntal, realizamos una corta espera hasta la llegada de la próxima embarcación.
En esta ubicación podemos tener una primera impresión del casco urbano de Santoña. Aquí está nuestro barco. Hay que decir que nos sorprendió gratamente lo servicial de su tripulación. Todo en Santoña tiene que ver con el mar. Aparte de su distinguido sector pesquero, se destaca por su industria conservera, siendo esta la cuna de las anchoas en aceite de oliva. Entre las personalidades más significativas encontramos a San Juan de la Cosa, un cartógrafo que participó en los primeros viajes a América. Este señor dibujó el mapa más antiguo del continente americano. Para homenajearlo, se levantó este monumento en el Paseo Marítimo de Santoña en 1949. Sin mucho tiempo para más, continuamos el trayecto abandonando la localidad enlazando con la carretera que va hacia la playa de Berria. El carril bici lo hace todo mucho más fácil. Estos muros pertenecen a la cárcel del Dueso, que se abrió a principios del siglo XX y tuvo un papel destacado durante la Guerra Civil y la época franquista. Y aquí comienza el Alto del Brusco. A ver lo brusco que es. Entre la maleza, tío. Nuestro espíritu aventurero, frustrado. El Brusco era inaccesible y no pudimos disfrutar de las vistas de las playas de Berria y de Noja. La opción ciclista continúa por carretera hacia Argoños. Además después te tienes que volver a ir desde ahí arriba y me gusta más trabajo bajar. Bien. Bueno, el Alto del Brusco le van a dar por saco y continuamos por el carril bici. Se va a caer. Argoños. En Argoños decidimos echar mano de GPS para evitar la estresante carretera y tomar unas pistas que tarde o temprano enlazarían con el camino oficial en San Miguel de Meruelo. Estos carriles no pierden atractivo, ya que nos transportan por parajes rurales de cultivos y ganadería. No estáis ahí tranquila ni nada, ¿eh? Además pasan muy cerca de las inmediaciones de la localidad de Castillo Siete Vidas, ya en el camino oficial, donde se encuentra la Torre de Venero, fortificación medieval de los siglos XIII y XIV, destinada a las defensas señoriales por mantener el dominio feudal. Esto es el Valle de Meruelo. Conectamos con la carretera K452 hasta llegar a San Miguel de Meruelo. Vamos por la parte alta de la población para dar con la iglesia de San Juan, construida en el siglo XVI. Abandonamos la población descendiendo hasta el puente medieval de Tres Ojos, que atravesamos para cruzar el río Campiezo. Este es el albergue de Meruelo, pero aquí no vamos a quedarnos, nos vamos a quedar en Güemes. Hola. Tras el albergue, cogemos el camino de la Venera, que contiene alguna que otra rampita fuerte, pero la próxima visita monumental que íbamos a realizar nos daba fuerzas. Vamos a visitar una iglesia románica que está un poco apartada del camino, pero... En efecto, nos desviamos algo más de 1 kilómetro para poder contemplar la joya románica de Santa María de Varello. Este templo se construyó en el siglo XII. Gran parte del edificio conserva sus elementos románicos, como su ábside semicircular con sus capiteles y canecillos representando diversas figuras. No obstante, la cubierta y la puerta de entrada son del siglo XVI y su torre es del siglo XX. Esta iglesia fue declarada bien de interés cultural en el año 1978. Por desgracia, no pudimos acceder al interior, donde el estilo románico se hace todavía más patente.
Volvemos hacia atrás para retomar el camino y dirigirnos hacia la localidad de Güemes, lugar en el que se ubica nuestro destino de hoy. Nuestra quinta etapa llega a su fin y la culminamos en un lugar en el que teníamos especial interés, la cabaña del abuelo Peuto. Para llegar allí enlazamos con la carretera K455, donde nos espera un último esfuerzo. Vamos al último trecho. Ya está ahí, ya está ahí. Vamos, vamos, vamos. Ese de ahí. Ese es nuestro destino. Ya estamos ahí. Cabaña del abuelo Peuto. El buen ambiente peregrino de este albergue no es casualidad, fruto de una filosofía basada en el voluntariado, el material de reciclaje y el beneficio mutuo que se aportan tanto los peregrinos como el propio albergue. Un proyecto impulsado por este señor, Ernesto Bustío, el párroco de Güemes, un peregrino de la vida que emprende una serie de viajes alrededor del mundo para dar a conocer a través de sus fotografías la situación de los pueblos más necesitados. Las instalaciones del albergue, entre las que se encuentra la propia casa familiar de Ernesto, también se destinan a otras actividades de convivencia, colegios, cursillos, etc. Cabe destacar la ermita ecuménica, donde se representa la experiencia del camino por medio de pinturas que invitan a la reflexión. Un viaje de la esclavitud a la libertad.